Vamos a implementar la importación de datos desde un archivo de Excel, como se muestra en la parte derecha. Va a haber un input en el que nosotros vamos a poder cargar un archivo de Excel y como podemos ver al momento de cargar dicha información podemos obtener los datos que se están mostrando en dicho archivo. Para ello nos vamos al proyecto y bueno, aquí tengo dos archivos más el archivo de Excel. En este caso tengo un archivo de index.html, el cual tiene la referencia a mi archivo index.javascript, que es donde vamos a implementar toda la lógica. Además de que tengo esta referencia a hacia Bootstrap, que es el que nos va a permitir colocar estilos que son amigables para el usuario. Y además tengo esta biblioteca que se llama Read Excel File. Y bueno, esta la podemos encontrar ingresando a internet y colocando Read Excel File JavaScript. Aquí nos aparece en internet esta, esta página que se llama Read Excel File. Y bueno, aquí está para poderlo instalar mediante Node Package Manager. Y si no lo queremos tener instalado mediante npm, podemos utilizar la cdn, que es justamente esta URL la que yo coloqué en esta línea de HTML. Es así como bueno, tengo la estructura básica con la cual vamos a empezar a trabajar. Ahora debemos de irnos a nuestro archivo de index.js, que es en donde debemos de obtener la referencia a nuestro input que va a guardar al archivo. En este caso todavía no tenemos ningún input, es lo que voy a colocar, div.row, posteriormente div call de 12 y bueno, aquí un call, voy a colocar un call md de 4 para que no sea tan grande el input, y aquí es donde voy a colocar un input de tipo file porque va a contener el archivo, y vamos a añadirle estilos de Bootstrap. Ahora vamos a ver cómo se está visualizando. Aquí ya tenemos nuestro input. Vamos a colocarle un margen. Primero vamos a encerrarlo en un contenedor para que no esté pegado. Y subimos este row. Y a este contenedor le añadimos un margen. Y también a este row un margen de 4 para que ya no aparezca pegado y siga apareciendo. Así que lo que voy a hacer es utilizar más bien un padding en el eje Y. Y bueno, aquí ya vemos que ya se despega de la parte de arriba. Ahora que ya tenemos nuestro input, vamos a darle un identificador para poder acceder a él. En este caso se va a llamar Excel File. Y nos vamos a nuestro archivo index.js, que es donde vamos a tener la referencia de ese input. Vamos a colocarle Excel Input y accedemos al document, get element by id, colocamos el nombre que le acabamos de dar, que es Excel Input, y ahora sí imprimimos en pantalla para ver que esté realmente obteniendo la referencia. Y en este caso no. Vamos a ver qué está pasando. Perdón, aquí coloqué Excel File, pero es Excel Input. Vamos a actualizar nuevamente y ya estamos obteniendo la referencia a este input. Ahora lo que debemos de hacer es obtener la información de Excel. Así que tenemos que añadirle un evento para que en el momento en el que el usuario suba un archivo podamos obtener los datos. Así que hagámoslo. Excel Input add event listener y vamos a colocar change para que cada que haya una modificación podamos obtener la información.
y que vamos a colocar la función que se va a ejecutar cada que esto ocurra. Y bueno, aquí vamos a guardar en una variable constante el contenido del archivo Excel que se vaya a subir. Para ello vamos a emplear una función que nos ofrece esta biblioteca que nosotros instalamos, la cual se llama readxlsxfile, y esta función acepta como parámetro el archivo que se está subiendo. En este caso lo podemos obtener mediante JavaScript utilizando la referencia de nuestro input, accediendo al atributo files y obteniendo el archivo 0 en la posición 0, porque queremos obtener el primer archivo que está obteniendo el input. Entonces, bueno, esta es una función asíncrona. Vamos a ver qué nos imprime. Entonces, para ello utilizamos un console log del contenido, actualizamos y cargamos nuestro archivo. Me voy a desktop, proyectos, Excel, y cargo mi archivo. Y como podemos ver, obtenemos una promesa en la cual hay un arreglo con los 4 valores que necesitamos. Necesitamos acceder a estos valores, no a la promesa. Así que para eso modificamos esta función para que sea una función asíncrona, y aquí le indicamos a JavaScript que espere para obtener los datos o obtener el valor que retorna este método. Vemos, actualizamos y accedemos, y ya como podemos ver, ya obtenemos la información que necesitamos. En el primer registro obtenemos los datos de la cabecera de nuestro archivo: nombre, país, puesto y salario, que es justamente este de aquí. Como ya después los siguientes datos es como tal la información. Así que vemos que aquí se imprime Raúl, que es de México, es desarrollador y gana 23,000 pesos. Eso es lo que debemos de imprimir en pantalla. Eso lo podemos envolver en una clase que nos permita tener un manejo más limpio de la información. Entonces vamos a crear nosotros una clase que va a manejar toda esta información, tanto la cabecera como cada una de las filas que contiene ya los datos. Así que esta clase le voy a llamar Excel, y mediante el método constructor va a recibir el contenido que nosotros ya estábamos imprimiendo. A este le voy a colocar como nombre Excel también, muy original. Y ahora sí, this Excel igual Excel para guardar la referencia. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues ahora, gracias a... Bueno, vamos primero aquí abajo para podérselo mostrar. Voy a crear una nueva clase, ya Excel, que fue la que acabamos de crear. Le vamos a pasar el contenido y vamos a guardarla en una constante llamada Excel. Y yo creo que le voy a colocar content, mejor, a esta variable content, para no confundirnos. Entonces voy a imprimir excel.content porque ya puedo acceder a esta información que está dentro de mi clase. Así que voy a volver a actualizar. Vamos a ver que me vuelve a imprimir lo mismo. Es decir, simplemente acomodamos o estructuramos nuestro código de una forma muy distinta, pero nosotros ya encapsulamos el contenido dentro de una clase llamada Excel, y esto tiene ventajas. Por ejemplo, yo podría ahora crear una función llamada header que me dé nada más cada uno de estos valores: nombre, país, puesto, salario, y eso simplemente lo hago accediendo a la variable content y en la fila 0. ¿Por qué? Porque vamos a obtener esta fila de aquí. Las demás ya como tal no es la cabecera, es la información. Así que para ello también podría implementar
una función que me retorne las ya como tal los datos. Así que eso lo podemos hacer escribiendo this.content y slice, porque queremos obtener a partir de la fila 2 a la 4, o sea, hasta donde termina la información, y por eso utilizamos slice. Y para eso le decimos que obtenga a partir de la 1, es decir, esta es la 0, esta es la fila 0, esta es la fila 1, así que a partir de la 1 hasta la última que tenga el archivo, en este caso thiscontent.length. Y bueno, ya con eso podemos obtener las filas. Aquí vamos a imprimir, por ejemplo, el header, y debajo vamos a imprimir las rows. Como podemos ver, estamos encapsulando toda la lógica en este archivo de Excel. Vamos a ver qué es lo que nos imprime. Voy a actualizar y ya podemos ver que obtenemos la cabecera y además los datos como tal. Pero todavía podemos ir más allá. Esto nos retorna un arreglo, pero con un arreglo es complicado trabajar cierta lógica. Por ejemplo, de las filas a lo mejor queremos obtener la primera, queremos contarlas, no sé, tal vez en algún futuro de todas nuestras filas queremos filtrar por país, entonces eso se va a complicar un poco más si solamente tenemos un arreglo. Así que lo que podemos hacer es crear otra clase que se llame, por ejemplo, row collection, y en ella ya podríamos encapsular toda la información que nosotros requerimos, o cierta lógica ya como tal de las filas. Entonces creamos la función constructor, que es la que va a recibir como tal el arreglo de filas, y lo va a guardar haciendo una referencia al atributo rows de dicha colección. Y aquí, en lugar de retornar un simple arreglo, pues vamos a retornar una clase que se llama row collection, y ya pasamos la información que anteriormente existía en este método. Ahora vamos a ver si sigue funcionando correctamente. Voy a imprimir la información, voy a actualizar y cargamos, y si todo sigue funcionando correctamente, se sigue imprimiendo la información. Y bueno, ya en esta clase podemos implementar algunos de los métodos que les había comentado. Por ejemplo, el método first, que nos puede entregar el primer elemento, el método get, que nos puede entregar todo el arreglo de filas, o el método count, que cuenta todos los elementos. Y entonces ya podemos ahora sí retornar, por ejemplo, para el caso de first, obtener el primer valor. En el caso de get, obtener todo el arreglo. Y en el caso de count, retornar cuántos datos hay. Así que bueno, esto se hace accediendo al arreglo y a su atributo length. Vamos a ver si están funcionando correctamente cada una de los métodos que implementamos. 1, 2, 3. En este caso vamos a acceder al método first para obtener el primer elemento, el método get, que nos da todos los elementos, y el método count, que los cuenta. Vamos a actualizar nuevamente. El usuario sube su archivo y obtenemos el primer elemento, Raúl Fernández. Aquí vemos que sí es el primer dato. Posteriormente, el método get nos retorna todos los datos. Y finalmente, este número 3, que nos indica cuántos elementos hay. Ahora podemos ir todavía más allá. Aquí estamos manejando métodos para la colección de los arreglos, pero podemos también manejar métodos para tratar solamente una fila. Una fila. Entonces
Para ello podemos crear la clase row y bueno, en esta clase van a haber funciones, por ejemplo, la función name para obtener el nombre del empleado, el método country para obtener su país, salary para obtener su salario y role para obtener su puesto. Esto es importante. Lo que estamos haciendo aquí es encapsular la lógica y esto nos va a ayudar para cuando el sistema crezca poder tener una mejor lectura del código, poder trabajar la lógica a la clase que le pertenece y bueno, con esto van a haber menos dolores de cabeza. Así que bueno, ya tenemos nuestra clase row. Como todas las demás clases que hemos implementado, va a aceptar un arreglo que va a tener la información de la fila. En este caso, por ejemplo, va a recibir justamente un arreglo como este, en donde va a haber un nombre, su país, el puesto y su salario. Entonces estamos encapsulando ese arreglo y lo estamos inyectando justamente en este atributo row. Así que voy a guardar la referencia row, listo. Y bueno, aquí ya en lugar de, por ejemplo, aquí estamos obteniendo la primera fila. Así que en lugar de ya retornar este arreglo, voy a retornar una clase row. Para ello quito este arreglo y le digo new row y le paso el parámetro que el constructor solicita. Bueno, el método get ya obtiene como tal el arreglo de todas las filas y el método count es solamente un número. Vamos entonces a ver cómo trabaja ahora la lógica. Ya aquí implementamos la clase row, así que voy a quitar estas dos líneas. Este first ya no está obteniendo un arreglo, sino está obteniendo una clase row, en las cuales, de hecho aquí me falta implementar la lógica. Voy a implementarlo para este primer caso, nada más para que pueda ser más visible. Quiero obtener el nombre del empleado, ¿no? Entonces this row, y el nombre lo encontramos en la primera columna. Como pueden ver, esta es la primera columna, la columna 0, la columna 1, 2 y 3. Quiere decir que en la columna 1 podemos encontrar al país. Así que vamos a retornar this row en la columna 1. Ahora vamos a retornar la columna 2, que es donde está. En la columna 2 está el puesto y en la columna 3 el salario. Así que aquí le ponemos 3 y this row 2. Vamos a imprimir toda su información. En este caso le estamos diciendo que de mi colección de filas quiero obtener la primera, o sea, a este empleado, y vamos a imprimir su información de ese empleado. Entonces, first.name, first.country, first.salary y .row. Vamos a actualizar. Voy a darle clic aquí en empleados y bueno, aquí ya me sale un error porque no existe role. Okay. Es role. Y voy a volver a actualizar. Cargamos el archivo y ya vemos que se está obteniendo toda la información. Aquí podemos ver que la forma de leer esto es demasiado sencilla. Le estamos diciendo que en nuestro archivo Excel queremos obtener las filas, es decir, excluir la cabecera, que es exactamente la que se encuentra en la primera fila, y de esas filas estamos obteniendo el primer elemento y de ese primer elemento su nombre, o sea, estamos obteniendo este dato. Ahora, bueno, este método get podemos utilizarlo para que en lugar de que retorne un arreglo de todas las filas, vamos a darle otro sentido. Mejor que retorne una fila en específico.
Por ejemplo, le podemos mandar un index y ya que busque entre todas las filas ese índice. Para eso, bueno, va a retornar obviamente una fila. Entonces utilizamos nuestra clase row que ya implementamos y bueno, dentro de nuestro arreglo de filas queremos obtener el del índice que se haya pasado a este método. Así que bueno, vamos a quitar esto, vamos a obtener el nombre, pero ahora en lugar del first vamos a obtener, por ejemplo, el de la fila, el de la siguiente fila. En este caso es la fila 1. Voy a actualizar y me debería de entregar este registro porque esta es la fila 0 de mis datos, la fila 1, y me debería de dar el nombre de Emilio Pedrosa. Así que actualizamos y como podemos ver, sí me da esa información. Bueno, ya hemos accedido a cada uno de los datos que nosotros necesitamos de los empleados. Ahora necesitamos imprimirlos. Aquí en el HTML voy a hacer una sencilla interfaz. En este caso va a ser otra fila que va a medir todo el ancho de la pantalla. Y bueno, va a estar encerrado en un table responsive para que los datos se puedan ver bien visualizados en teléfonos móviles. Una etiqueta table con la clase table de Bootstrap. Vamos a añadirle bordes, bordered, y vamos a añadirle una cabecera a esa tabla. Y vamos a añadirle el cuerpo. Esta es una estructura común en una tabla de HTML. Voy a actualizar. Bueno, ahorita no visualizamos nada. Así que tenemos que empezar a llenar la información con los datos que nosotros ya tenemos, ¿no? Bueno, pues es hora de implementar una clase que se va a encargar de pintar ese Excel en la tabla. A esa clase le vamos a llamar Excel Printer. Y bueno, podemos implementar un método estático para no tener que hacer justamente lo que hacemos con esto, un new row, porque en realidad no necesitamos una instancia. Este solamente va a ser una clase que nos va a permitir manejar la impresión de la información, así que no necesita tener una instancia porque no vamos a guardar algún estado de esta clase. Así que por eso utilizamos static y vamos a llamarle el método print, que como su nombre lo dice es imprimir. Este método tiene que aceptar el ID de la tabla, es decir, a esta tabla le vamos a colocar ahorita un ID para que sepa esta clase a dónde va a imprimir toda la información del Excel. Y va a aceptar también una instancia de tipo Excel, que aquí nosotros ya la tenemos. Es justamente con lo que hemos estado trabajando para obtener la información. Aquí está la variable Excel. Y bueno, para comenzar ya a imprimir, tenemos que obtener la referencia de la tabla que pasamos por ID. Así que para ello declaramos una variable constante que se llame table, en donde bueno, se va a encargar este método de ingresar al documento y obtener mediante ID lo que se haya pasado como parámetro aquí. Así que voy a guardar esta referencia, este input, y vamos a imprimirlo para ver que todo se esté imprimiendo correctamente. Y bueno, aquí voy a borrar este console log para mostrarles esta información, para que veamos que todo esté funcionando correctamente. Accedemos a nuestra clase Excel Printer, a nuestro método print, y le tenemos que pasar el ID de la tabla. Vamos a colocárselo aquí, ID, y vamos a colocarle Excel Table. Entonces aquí le tenemos que mandar ese ID. Ahí es Excel Table, y le vamos a mandar también la referencia del Excel porque aquí
se lo estamos asignando. Pero bueno, vamos a ver nada más que la referencia esté correctamente. Voy a actualizar. Cargamos los empleados y bueno, aquí ya me sale que sí, no se visualiza, pero aquí se encuentra la tabla. Ahora, en la tabla tenemos que imprimir la cabecera, estos datos. El nombre de cada una de las columnas, nombre, país, puesto, salario. Y como recuerdan, en nuestra clase de Excel ya tenemos ese método que nos retorna un arreglo con cada uno de esos nombres. Así que podemos iterar y comenzar a imprimir en la tabla. Entonces voy a escribir de nuestro Excel que nosotros estamos recibiendo como parámetro. Vamos a utilizar el método header que nos retorna un arreglo y por lo tanto ya podemos iterar sobre este arreglo. Entonces ejecutamos el método for each, el cual va a acepta cada uno de los elementos que tenemos en el header. En este caso le voy a colocar title y vamos a hacer algo con ellos. ¿Qué va a hacer? Pues ya imprimirlos como tal en pantalla. Así que como ya tenemos la referencia a nuestra tabla, voy a colocar table y le voy a dar aquí en query selector porque queremos acceder de nuestra tabla al header y a la primera fila, al row. Entonces para ello ya estamos haciendo referencia a la tabla, así que para acceder al header le ponemos thead y para acceder a la fila con este gorrito hacia la derecha colocamos un tr. Con eso ya ahora estamos haciendo referencia a este elemento y a este elemento queremos agregarle o inyectarle los nombres de las columnas. Obviamente mediante un td va a quedar algo así. Voy a comentarlo. Bueno, lo voy a dejar así y va a ser algo así como un td y va a ser nombre, país, salario, pero obviamente de forma dinámica porque aquí pueden cambiar los nombres de las columnas. Así que bueno, esto lo comento, lo vamos a dejar ahí para tenerlo como referencia. Y vamos a decirle que vamos a añadirle un HTML dentro del TR. Ese HTML, mediante backticks podemos añadir strings y además podemos añadir dentro de ellos variables de JavaScript. Por eso ocupamos estos que se llaman backticks. Y bueno, aquí es un igual. Vamos entonces a decir que va a añadir un td por cada una de las filas. Y bueno, ya podemos comenzar ahora sí a imprimir la información. En este caso queremos imprimir el título, pero aquí estamos, como está iterando por cada uno de los títulos de la cabecera, por cada uno de los títulos justamente se va a sobreescribir la información. De hecho, se los voy a mostrar. Voy a actualizar y cargamos la información y como podemos ver solamente sale una sola columna. Esto es porque se está sobreescribiendo dentro del TR. Para evitar esto hay que añadirle aquí un más, que lo que va a hacer es lo que ya existía dentro del inner, le va a añadir otro td y así por cada uno de los títulos. Ya no se va a sobreescribir. Entonces veamos que esto funcione correctamente. Y bueno, aquí ya vemos que ya ahora sí se imprime cada una de estas columnas que tenemos en nuestro archivo. Entonces ya terminamos la lógica para imprimir la cabecera. Ahora sigue imprimir como tal ya los datos. Para ello, bueno, podemos utilizar un for para acceder a cada uno de los de la información de cada una de las filas. El index va a empezar desde 0 y va a terminar hasta lo que tenga de información, el número de filas que tenga nuestro archivo de Excel. Aquí ya habíamos implementado un método que era Excel rows count, que viene a hacer este método. De nuestra colección de filas
el método count, que simplemente obtiene la longitud, el número de registros de este arreglo. Así que, bueno, ya con eso vamos a iterar sobre cada uno de los elementos de las filas. Y ahora tenemos que almacenar la referencia de cada una de esas filas. Y eso lo podemos hacer mediante el método rows get y pasándole el index. Este método get viene a representar lo que habíamos implementado en justamente este método, donde pasándole un index vamos a obtener específicamente qué fila queremos. Recuerden que esta es la fila 0 de nuestros datos, la fila 1 y la fila 2. Entonces este index es el que nos va a ayudar a obtener esa información. Vamos a bueno, ya que tengamos la referencia a nuestra fila, que es en singular, row, ahora sí, tendríamos que imprimirla en nuestra tabla. Entonces accedemos a nuestra tabla y mediante el método querySelector vamos a acceder al body, es decir, ya tenemos la referencia en nuestra tabla. Ahora estamos accediendo a este body. Y de hecho aquí habría que eliminar este tr, porque este también se va a añadir de manera dinámica por cada una de estas filas debería de haber un tr. Así que bueno, vamos a añadírselo. Para ello utilizamos innerHTML, y para que no nos suceda lo de la sobreescritura en la pantalla como nos sucedió en el TD, igual volvemos a aplicar el más igual para que por cada fila que tenemos aquí se añada un HTML y por lo tanto se puedan listar todas las filas que ya tiene nuestro Excel. Así que bueno, vamos a implementar backticks porque vamos a añadir variables dentro de esta cadena string. ¿Y qué es lo que queremos? Pues por cada fila queremos añadir un tr, es decir, un table row, y además vamos a añadir 4 tds, uno por cada columna, o sea, uno para el nombre, otro para el país, para el puesto y para el salario. Así que copiamos estos tds y ahora sí, haciendo uso de nuestra clase row, que es esta clase, ya podemos acceder a sus distintos métodos: el nombre, el país, el salario y el rol. Así que vamos a hacerlo. Role name, row, ¿cuál sigue? Es nombre, país, puesto y salario. Row country, row role y su salario del empleado, row salary. Vamos a comprobar que la información se esté cargando, así que actualizamos, le damos clic aquí en empleados y como podemos ver se cargó toda la información, ahora sí, de nuestro archivo de Excel. Gracias a la lógica de cómo lo implementamos, ya de aquí en adelante queda en sus manos darle más funcionalidades. Por ejemplo, aquí en nuestra colección de filas podríamos incluso implementar filtros. Por ejemplo, where country, para poder filtrar por país. Aquí podríamos pasarle como parámetro el nombre del país, y dentro de nuestro arreglo de todas las filas que se han obtenido podríamos, por ejemplo, filtrar justamente esta columna para ver que no sé, que el país sea México, y así obtener todos los empleados que son de México. O incluso podríamos implementar otro filtro que sea where salary y colocar el salario que estamos buscando. A lo mejor estamos buscando personas que tengan dentro de toda nuestra lista, que tengan un salario de 10,000 o 15,000, o incluso pues
consultas más complejas como donde el salario sea mayor a o menor a. Y como pueden ver, no se está haciendo tan compleja la lógica, ya que la tenemos encapsulada. Cada una de sus clases está encapsulando ciertos datos aquí en el Excel, todo el contenido, y en el Excel ya podemos acceder a la cabecera, ya podemos acceder a las filas. Incluso aquí en la cabecera, en lugar de retornar un arreglo, podríamos crear una clase llamada header para poder tal vez hacer ciertas comprobaciones de que un archivo de Excel siempre deba de tener nombre, siempre deba de tener puesto o ciertos datos. Esto pues depende también de la lógica de negocio que cada uno esté manejando. Y bueno, esta vendría a ser la implementación de la carga de Excel en JavaScript.